Actualmente los mercados financieros están en mínimos, tanto índices como el S&P 500, Dow Jones, el DAX, también empresas tecnológicas en acciones están en tendencia bajista. También podemos destacar el tema de la paridad entre el euro y el dólar. Llevaba más de 15 años el euro mostrándose más fuerte que el dólar y ahora se han igualado ambas divisas. Estos contextos de cambio dan muy buenas oportunidades y hoy precisamente te voy a explicar cómo las puedes aprovechar. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy inversor y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading CódigoTrading.com, de la cual te dejo el link de un curso totalmente gratuito para forjar los cimientos en el mundo del trading y las inversiones aquí en pantalla, y también te lo dejo en la descripción. Este vídeo será útil para todos aquellos que veis que hay muchas oportunidades de inversión pero siempre llegáis tarde, siempre os queréis montar al tren cuando este ya se ha ido. Después de ver el vídeo hasta el final aprenderás dos métodos que te permiten captar las tendencias desde prácticamente sus inicios y captar el máximo recorrido posible. Por cierto, este canal está patrocinado por Forex Tester, llevo muchos años trabajando con ellos desde antes de tener el canal y la Academia de Trading, y lo hago porque es el mejor simulador que hay para el trading y las inversiones. Permite simular más de 20 años en el pasado, tener grandes backtests de miles y miles de eventos para optimizar tus estrategias de trading y probarlas antes de operarlas en vivo. Te dejo el link de dicho software en pantalla y también en la descripción con un descuento especial. Además tienes un cupón con un 10% que tienes aquí en pantalla, lo que tienes que añadir en el carrito cuando pones el cupón para tener ese descuento especial y tener el precio más bajo que hay para Forex Tester. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dar un me gusta, que a mí me ayuda muchísimo. Solo es desplazar un poquito el ratón y pulsar, que realmente para mí es de mucha ayuda. También, si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y darle a la campanita. Bienvenido a Código Trading, empecemos. Este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Después del gran rally alcista que hubo en los mercados financieros, ahora mismo prácticamente todos están en números rojos y estoy posicionado a la baja en prácticamente todas mis operaciones, ya que los mercados financieros nos permiten ganar tanto cuando este sube operando al alza, como cuando este baja operando a la baja, lo que se llama poner cortos, operaciones bajistas. Esto es muy desconocido para la gran mayoría, pero realmente es así. No solo se puede ganar en los mercados financieros cuando todo va bien, sino que si se sabe hacer trading, invertir correctamente, también uno puede ganar cuando los mercados están en caída. Vámonos al ordenador, que te voy a explicar los dos métodos que hay, el que más me gusta de ellos, para precisamente posicionarse, ya sea alcista o bajista, y en qué momento tenemos que cambiar, porque una de las cosas más difíciles es saber en qué momento ya no estamos alcista y pasamos a estar bajistas y viceversa. Bien, ya estamos en el ordenador, estamos viendo el S&P 500 en la temporalidad de diario, y aquí lo que tenemos es pues la situación de pandemia que vivimos en esta caída y cómo se recuperó rápido. Entonces, primero, antes de explicarte cómo podemos aprovechar los momentos de subida para ganar pues invirtiendo al alza y los momentos de caída para ganar invirtiendo a la baja, te voy a enseñar cómo no podemos operar. No podemos entrar aquí arriba en venta y cerrar lo que tuviéramos en compra justo en este pip de aquí y salir justo aquí abajo y cerrar la operación bajista y entrar al alza. Eso no es posible y eso te hará perder mucho dinero si lo intentas. ¿Por qué? Porque después, cuando esto empieza a subir, dirás: mira, aquí ya lateraliza, esto ya se va a dar la vuelta, ya entro en corto, aquí ya esto será un máximo, estamos tocando los 4000, esto se va a dar la vuelta y sigue subiendo. Mira, ahora aquí sí, aquí que hace esta lateralización, ya me pongo a la baja y sigue subiendo. Va. Aquí veo debilidad, esta caída tiene fuerza, ha superado este microsap,
ya me pongo a la baja, aquí en los 4500 va a rebotar seguro y sigue subiendo. Y seguimos así. Entonces, si siempre vas al revés de la tendencia, te pasará esto, te vas a salir constantemente en pérdida, en pérdida, en pérdida, en pérdida. Entonces existen dos maneras para evitar eso. La primera de ellas es la que a mí más me gusta, que es esperar confirmación, o sea, no necesariamente tenemos que captar todos los pips. Entonces, para mí esto es alcista hasta aquí. Aquí deja de ser alcista. Este es el momento en el que yo puedo empezar a entrar, no en este punto de aquí arriba. ¿Por qué? Porque aquí hay una secuencia de altos y bajos, un SAP que es roto con mucha fuerza y hace una estructura y vuelve a romper. Y esta secuencia de altos y bajos aquí está confirmada. Entonces, a partir de aquí, ya siguiendo la estrategia que sea, por ejemplo, si son trampas, pues entraría en este punto, que hay un cambio de color apoyado en este nivel de trampa, y ya empezaría a entrar bajista. Aquí hay otra trampa, como me rompe SAP pero no confirma, sigo a la baja, sigo entrando en esta trampa a la baja, y por aquí entraban todas al alza, o sea, en el SP es muy fácil ganar con la estrategia de trampas en temporada diaria pensando a largo plazo, porque lógicamente no se ganan todas, pero cuando ya aquí vas entrando todo bajista, en cambio aquí venía con todo alcista. Este es un método. Entonces, si tú piensas solo entrar comprando en lugar de vendiendo y siempre al alza, hay otra manera de hacer las entradas, que es pues ir a contratendencia, pero ir sumando posiciones, de tal manera que si piensas que este ya era el punto mínimo y aquí hay una trampa y que no caerá más, pues aquí compras un poco. ¿Qué sucede? Si a continuación, mira, te lo voy a dibujar, y imaginemos que hemos entrado aquí, pero si a continuación hace así y nos hace otra microestructura, pues podemos sumar otra posición aquí. Posiciones muy pequeñas, de tal manera que durante la caída, que la voy a piñar así, pues si entramos aquí, entramos en este punto y sigue cayendo, entramos aquí, vamos sumando posiciones, lo que nos acabará dando, entramos aquí, es un punto intermedio cuando ya se dispare al alza, de tal manera que como habremos puesto una pequeña posición aquí, otra pequeña aquí, otra pequeña aquí, otra pequeña aquí, nos da igual donde gire, que a medio camino es donde nosotros habremos entrado. Esto para mí no es tan interesante como montarse cuando ya está confirmado el cambio, porque al final es imposible adivinar estos extremos o si este será aquí o no, y meterse justo en los extremos. Y tenemos que optar por uno de estos dos métodos, ¿no? O ir sumando posiciones pequeñas, buscando un precio intermedio pensando a largo plazo, o analizar la secuencia de altos y bajos, lo que es el SAP. Si con todo esto de la secuencia de altos y bajos vas muy perdido, te recomiendo la Academia de Código Trading, donde yo soy el mentor, tu profesor, y te voy a enseñar paso a paso. Hay un curso gratuito, ¿veis? Justo al entrar, códigotrading.com, curso gratuito. Os dejo el link del curso gratuito en pantalla, también lo tenéis en la descripción, donde precisamente si nos vamos al plan de estudios, aquí nos va saliendo pues mercados financieros, velas japonesas, gráficos, plataformas de trading, brokers, estrategia, análisis técnico, tendencia, movimientos, zonas, niveles. Dentro de análisis técnico, en tendencias, se explica profundamente analizar bien la tendencia, o sea, la secuencia de altos y bajos, lo que hoy os he explicado haciendo una pincelada rápida. Si queréis profundizar más, aquí tenéis lo que es el curso gratuito. Y si ya queréis dar un paso más y tener formaciones con mentoría, aquí tenéis la Pro, la Elite o la VIP, donde tenéis aulas virtuales, canal de Telegram, análisis y operativa todos los días, grupo de dudas, el curso Estrategia Código T, donde explico la estrategia en profundidad, herramientas de backtesting, el indicador Código T y el gestor de órdenes que semiautomatizas la estrategia en la plataforma,
curso de trading cuantitativo también en el VIP, incluso aulas privadas en el caso del VIP. También os dejo en pantalla el link y en la descripción de lo que ya son las formaciones con mentoría. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no te olvides de dar un me gusta, y también si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte, darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.